congresista Víctor Andrés García Belaúnde. Gracias también por acompañarnos en una noche en la que no habíamos previsto tocar el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que evidentemente y a la luz de lo que se ha conocido ya deberíamos abordar con ustedes en principio. ¿Cuál es su lectura sobre esto? Bueno, yo creo que aquí hay un actor que por el momento está pasando casi desapercibido, y es el caso de los congresistas. ¿En qué sentido, En el sentido de que la complicidad en la comisión de delitos ahora sí es penada a los congresistas en actividad. No Pero olvidemos, ¿cómo explicamos eso en el marco del es informe? el caso preciso del presidente Fujimori. Es un hecho inmediato donde ellos están protegiendo a personas que han eventualmente cometido actos delictivos como crímenes de guerra, o llámalos como lo quieran llamar, masacres o genocidio, como le llamó la fiscal de la Nación. El Congreso de la República no está actuando de acuerdo a las funciones que le manda la Constitución. Y eso debería señalarlo la fiscal de la Nación, y debería de acusarlos conjuntamente con Dina Boluarte, con Alberto Tarola y con los ministros de Defensa y del Interior. Ese es un aspecto que, en mi opinión, daña a la sociedad, porque al fin y al cabo se supone que ese conjunto de congresistas son los representantes de la sociedad. Y ellos están diciendo a la sociedad que son cómplices de estos actos criminales. Pero al margen del Congreso y de la participación que haya tenido, el manejo de la protesta corrió por cuenta del Ejecutivo. ¿Y cómo afecta? La pregunta es, porque claro, dirán, no es vinculante, esa va a ser la respuesta del gobierno, ¿no? Es más, me parece que el propio señor Otárola en algún momento dijo que acatarían las recomendaciones. No puede hacer otra cosa mientras nosotros seamos integrantes, hayamos firmado finalmente nuestra incorporación a esta organización. Pero hay una afectación a la imagen del país, ¿o no? Por supuesto que sí. Claro, no es vinculante, es cierto. No es vinculante, pero ¿cuál es el impacto? Pero el impacto es muy negativo, ¿no? ¿Por qué muy negativo y no solo negativo o, digamos, irrelevante? Porque como confirma un poco, algunos? confirma lo que ya se venía a venir. Es cierto lo que dice Daniel, que el Congreso, que es el contrapeso en el Estado, no ha funcionado, no ha fiscalizado, no ha pedido la renuncia, no ha censurado a ningún ministro, y por otro lado, el gobierno, que tampoco les ha llamado la atención ni los ha puesto de lado, no los ha echado del gabinete, porque acá hay una responsabilidad política del gobierno, que es el primer ministro y los ministros de los sectores Defensa e Interior, en el momento en que se produjeron las protestas. Estamos hablando a partir de diciembre, enero. Entonces, si tú los dejas ahí y les das mayores poderes y los ratificas, y con un Congreso que los aplaude, entonces evidentemente hay una complicidad y ya una falta de interés en asumir responsabilidades. ¿De quién era la responsabilidad política y qué cambios se debieron hacer? Y si estos cambios hubieran evitado que este informe fuera tan duro con el gobierno peruano. Daniel. Definitivamente la renuncia de Alberto Otárola y de los posteriores ministros de Defensa y del Interior. Así ellos reconocen su responsabilidad política y ya por lo menos están dando muestras de que están respetando, o sea, han cometido un error, es una responsabilidad política, no digo que soy responsable penal, políticamente soy responsable y por lo tanto doy un paso al costado, pero ni siquiera eso. Si hubieran hecho eso, y ya dejas tú para las investigaciones a quienes sean los causantes, si son terceros, si son miembros de las Fuerzas Armadas, o sean quien sean. Pero ya las investigaciones que se lleven adelante en una forma neutral, sin interferencia, sin nada. Pero tú mantienes el control de la PCM, mantienes el control del nombramiento del gabinete, haces complicidad con el Congreso de la República y después te cae este golpe, que es un golpe que puede tener consecuencias, creo yo, más allá de las que el gobierno se imagina. Por ejemplo, eso es lo que yo quisiera que nos expliquen. ¿Qué consecuencias puede tener un informe de esta naturaleza más allá de la imagen? La respuesta del gobierno, una de las respuestas, ha sido contratar precisamente a una agencia especializada en el manejo, ¿no? Aquí tenemos algunos documentos que se han conocido el día de hoy. El contrato, esta agencia ha sido recomendada por la Embajada del Perú en los Estados Unidos y el gobierno ha aceptado los servicios. Es una agencia especializada en manejo público de la imagen y relaciones públicas. Es decir, hay una conciencia de que la imagen del Perú no está bien. No está bien. Walter Gutiérrez, antes de viajar como embajador a España,
nos decía en una entrevista también, voy con la misión de mejorar la imagen que tienen del Perú en Europa. Ahora tenemos información sobre este contrato. Víctor Andrés. Eso puede servir, o sea, que vaya el señor Gutiérrez a Madrid puede servir, que el embajador nuestro en Washington pueda servir, que esta agencia de publicidad, de comunicaciones, pueda tratar de aminorar el golpe, algo puede servir, pero no es definitivo, evidentemente. Lo grave aquí es que el gobierno, en más de 100 días de gobierno, no ha hecho nada para corregir o investigar o dar solución o dar explicaciones de lo que ha pasado. Ese es el problema. El gobierno ha dicho que la Fiscalía está investigando. Esa es la respuesta siempre, ¿no? Frente al ministro de Justicia, frente a la presidenta cuando se le ha tocado el tema, al señor Otárola cuando le coloca el micro a algún reportero. Siempre se ha dicho, pero esto ya está en manos de la Fiscalía y la Fiscalía en efecto tiene una investigación en marcha. Bueno, ¿Por qué la Comisión no considera esa investigación y dice que el Perú, por ejemplo, ya ha manejado adecuadamente esto en materia judicial y fiscal si no reclama fiscalías especializadas? Porque justamente tenían las fiscalías de Ayacucho, de Puno, etcétera, de cada una de las regiones, y les han quitado los casos y los han traído a fiscalías ad hoc de Lima. O sea, ya ha habido ahí una violación al protocolo normal al retirarle al natural, que es el fiscal local, que haga la investigación, que conoce los hechos, que ha estado presente en los hechos, les quitaron los casos. Cuando estaban ya 30, 40, 50 días de avanzadas las investigaciones. Y deberíamos concluir que lo que hay es una intención del gobierno de no revelar quiénes, de ocultar la verdad sobre lo que pasó, de no sancionar o de negar que hubo alguna violación o algún exceso cuando realmente lo hubo. Lo que yo entiendo es que aquí hay una responsabilidad directa de la Presidenta de la República, con la firma de los decretos supremos y con las órdenes que han dado. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata de este documento cuando este documento llegue a la Corte propiamente dicha? Pueden deslegitimar al gobierno peruano. ¿De qué declararlo manera? ilegítimo, o sea, que es ¿declarar un gobierno ilegítimo al gobierno peruano. ¿Y eso favorecer una eventual restitución de Castillo, por ejemplo? ¿O no? No creo que una restitución, pero no sí tanto, que pero puedan convocar a unas tiene? elecciones, ya a nivel por decreto de la ¿Pero Corte puede la Interamericana. Corte Interamericana de Derechos Humanos convocar elecciones en el Perú? Si tú tienes un gobierno de criminales, o sea, ¿vas a permitirlo? A ver qué dice Víctor Andrés. No, yo creo que es una exageración. Ah, bueno, pues es una exageración. ¿Puede declarar la ilegitimidad del gobierno? No. Esto afecta a la imagen más que todo. Sí lo puede. No creo. Sí lo ha hecho. Y yo creo que esto afecta a la imagen, y esto le da la razón y alimenta a los personajes como Petro y como López Obrador o Ortega, que han criticado abiertamente al régimen peruano. Evidentemente a ellos se sienten un poco respaldados con esto. Pero esto es culpa también del gobierno, porque además, yo no he leído el informe porque estoy enterándome en este momento gracias Podemos incluso, de pronto, si desde Switcher juzgan conveniente, colocar nuevamente estos párrafos, que son puntos que hemos sacado de conclusiones. Pero que sería interesante saber qué dicen también porque ha habido acá actos de represión, pero también ha habido actos de agresión de ciertos sectores de la población o de los manifestantes en determinadas zonas. Ha habido un policía quemado. Sí, claro, se menciona, ¿no? No sé si se menciona ahí eso. Pero, por ejemplo... Para ver si es objetivo el informe o no. Claro. Sí, dice, por su parte, en el caso Juliaca, la CID observa que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, nuevamente, no solamente en Ayacucho, sino agentes del Estado que habrían resultado en graves violaciones, reitera, de derechos humanos en contra. Como fuera indicado, todo esto en el marco de una compleja situación violenta que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos como avellanas. Es decir, sí está consignado, ¿no? La CIDH constató un deterioro del debate público, con una fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales, mediante mensajes que aluden a las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas, cholos o indios, entre otras formas despectivas. Estos mensajes no son inocuos, por el contrario, contribuyen a la creación de un ambiente de permisividad
y tolerancia hacia la discriminación, estigmatización y violencia institucional en contra de la propia población. Bueno, eso es cierto, eso es innegable, ¿no? ¿Es verdad? ¿Comparte Bueno, estas conclusiones? Bueno, yo no estaba ahí presente, pero parecería que ha sido cierto, por lo menos eso han dicho. Yo creo ¿El deterioro del debate público? Sí, también. ¿Sí? Yo creo que hay algunas cosas que son ciertas, pero hay que enfatizar o hay que insistir en que ha habido una violenta intervención de ciertos sectores organizados en algunas zonas del Disculpa país que han atacado a la Fuerza Armada y a la Fuerza Pública. ¿No dijo Pública. la señora presidenta que eran un pequeño grupo de terroristas los que estaban haciendo? Sí, eso no lo niego. ¿No? Eso O sea, no lo niego. por Dios, no. o sea- yo no digo eso. Lo que yo digo es que debe haber también una manera de poder resaltar lo que también las reacciones que han habido de algunos sectores violentos de la población. Que hayan sido terroristas o no, yo no, en fin, pueden haber habido terroristas, evidentemente, pero no creo que todos lo habían sido. Entonces, en ese sentido, el informe tiene algo de razón. Pero me parece que también ha habido una reacción, una violencia muy dura contra el incendio de comisarías, Sí. el incendio de oficinas del Poder Con Judicial. este documento va a ir a negociar a Puno el señor Alberto Tarola. No. Arequipa, va a ir a Huancavelica. Es que Otárola no puede ir ahí. Entonces- Otárola ha debido renunciar por esto. Y o sea, el gobierno ha manejado muy mal esto. Dina Boluarte, a ¿puede mí- gobernar sin Otárola? Es la pregunta que les hago. Por supuesto que sí. Sí. Y después de esto, con mayor Bueno, razón. pero perdón, yo tengo... Gobernar, yo creo que la palabra gobernar ya se ha totalmente desdibujado. Yo creo que hemos comenzado un proceso desde que se inició con Pedro Castillo a vivir prácticamente sin gobierno. Creo que los peruanos estamos aprendiendo a vivir, a cada uno sálvese quien pueda, porque el gobierno, el Poder Judicial, juzga pero no sanciona. El Ministerio Público fiscaliza pero no acusa. El Congreso no sanciona, ni fiscaliza, ni hace lo que tiene que hacer. No hay capacidad de gestión en el gobierno. ¿De qué gobierno estamos hablando? ¿Qué cosa es gobernar ahora en estos días? Tractores para Piura no hay. Para Tumbes tampoco. Para la Libertad tampoco. No hay absolutamente nada. Los benditos punches, esos del ministro de Economía que están hundiendo al país, no llegan a ningún lado. Los bonos no llegan. Los créditos suplementarios tampoco llegan. Entonces, yo creo que estamos camino a una anarquía. Tú te reirás de mí, probablemente, Víctor. Te digo, te vas a reír de mí. Claro, porque la sensación, y hablamos por supuesto aquí con franqueza, ¿no? Cuando uno recibe comentarios, por lo menos en Lima, ¿no? Uno dice, oye, qué bueno que ya pasaron las protestas, qué bueno que todo se está enrumbando, pero quizá es una mirada muy limeña, que todavía no considera lo que está ocurriendo en Puno, donde el paro continúa, doctor Andrés. Sí. Pero yo he viajado al norte, y he viajado al sur, he estado en Ica, he estado en Chinche, he estado en Cañete, he estado en Piura, he estado en Chiclayo, he estado en Trujillo, he caminado por el norte chico también, y veo que hay una tranquilidad y ya una mayor, digamos, quietud y expectativa en la población. No veo violencia ni anarquía, no la veo. Que algún sector del país lo está, o puede llegar a eso, sí, pero hay que recordar que el Perú es un país de vaivenes. Después de la tempestad viene la calma. Sí, así es. El Perú es un país de vaivenes, Daniel, de vaivenes. Hemos pasado por épocas muy buenas y muy malas durante 200 años de nuestra historia. Y esta es una época mala, evidentemente, pero no ha sido la peor. Ha habido épocas peores en el pasado y hemos salido de ellos también. Sí. Entonces estoy seguro que vamos a encontrar el camino del progreso muy pronto. Bien, tenemos un informe que hemos preparado sobre los gastos millonarios en el Congreso a propósito de las críticas que ha hecho el señor Daniel Abugataz, pero claro, también se habla de una politización de la CIT, y hay quienes dicen, no, de la CIDH, y hay quienes dicen, deberíamos retirarnos. Hay voces en ese Parlamento que usted ha criticado, que ha dicho, deberíamos retirarnos. En corto, ¿deberíamos retirarnos? Eso no sería una locura. Víctor Andrés. No, yo creo que no. Lo que hay que hacer es mejorar nuestra defensa.
mejorar nuestros abogados, no mandar a procuradores imberbes a defender... Buen punto, buen punto, porque en efecto eso también es cierto, ¿no? Hay presidentes que están señalando que Castillo es un pobre presidente constitucional preso, cuando conocemos los peruanos la historia y los antecedentes de Pedro Castillo y las razones por las que está en la cárcel. Sí, pero no nos olvidemos de un detalle. El Congreso de la República hizo una barbaridad con el levantamiento de la inmunidad a Castillo. Y eso en la Corte se lo van a levantar y probablemente la Corte ordene su libertad y hasta la reposición eventualmente. Porque el Congreso actuó mal. Revísalo a Vitocho. No lo veo, doctor Andrés, muy convencido sobre eso, pero vamos, ¿qué les parece hacer una pausa en esta mesa? A mí me divierte mucho, gracias por haberme invitado con Daniel, me divierte mucho porque es tan pesimista que me hace sentirme a mí muy optimista. Ok, entonces, entre el optimismo y el pesimismo, vamos a la objetividad de Fernando Marcelo sobre lo que está pasando con el Congreso y este gasto que se ha hecho, el bono que se ha aprobado hoy, por cierto. No podemos dejar de mencionar al presidente del Congreso. A ver, el señor Williams salió y dijo, yo no estaba muy de acuerdo, pero firmé con reserva. Eso es lo que ha dicho el presidente del Congreso con relación al informe o a la autorización que se dio para el pago de estos 9.900 soles a los trabajadores del Parlamento, que no incluye a los congresistas, pero que sí suma un monto elevado de dinero. Vean la nota. Lluvia de millones en el Congreso. Uno comete una falta, un delito, va preso. ¿No cree que resta credibilidad al No tiene nada que ver la credibilidad con el comportamiento individual de cada persona. ¿Qué está pasando en el Parlamento? De verdad, parece que no les alcanza para su ayuda, no sé qué tienen, no les alcanza su sueldo, como no tienen bonos, no sé. De verdad no entiendo qué criterio tienen para poder macharle el sueldo al personal. Cuentan con el 95% de rechazo ciudadano, pero nuestros padres de la patria parecen vivir en una realidad paralela y ahora apuntan a gastar más dinero, crear más comisiones, más puestos de trabajo y otorgar más bonos para colaboradores del Parlamento. Esta noche en 2023, entérese los últimos despilfarros del Congreso. Creo que en las actuales circunstancias, con una crisis económica, política, donde muchos trabajadores no ganan ni siquiera la remuneración, ¿no?, mínima vital, no me parece adecuada el entregar este bono. La última polémica del Parlamento ha sido la aprobación de un bono de 9.900 soles para los trabajadores administrativos del Congreso. Una decisión de la mesa directiva con la que ahora el presidente del Parlamento, José Williams, luego de firmarla, asegura no estar de acuerdo. Yo no estuve de acuerdo con dicho bono en razón a la oportunidad y a la cantidad, y por eso que mi firma figura con reserva. 13 estuvieron de acuerdo, yo no totalmente, por eso es que firmé con reservas, pero de todas maneras hay razones como para haberle dado ese bono. Pero si no fue el presidente del Congreso quien aprobó esta medida, ¿de quién es la responsabilidad? ¿O es que acaso hay desacuerdos al interior de la mesa directiva? Que se ha equivocado, porque el que autoriza es él. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Yo no he firmado ningún papel. ¿Usted cree que está deslindando de responsabilidad? Fíjese, yo no he firmado ningún papel para autorizar el bono. No tengo responsabilidad sobre el tema. Es un tema administrativo. Pero si el bono de casi 10.000 soles que se justifica bajo el concepto de aumento de costo de vida ha revelado discrepancias al interior de la mesa directiva, lo siguiente lo sorprenderá aún más. Y es que el Congreso piensa destinar, escuche bien, cerca de 30 millones de soles para crear más comisiones investigadoras. No tengo los detalles de cuánto gana, pero lo que sí puedo mencionar es que en el marco de los trabajadores de confianza hay niveles y requisitos que existen. Y sé que por lo menos sé que todos los trabajadores que están en el Congreso están en planilla, tienen seguro, hay un conjunto de beneficios que tienen. Entonces el tema del bono tendrá que explicarse. El Congreso pretende crear 11 comisiones investigadoras. Cada una de ellas contaría con logística, entre otros servicios, así como al menos 20 personas de entera confianza, es decir,
asesores, técnicos y abogados, un total de 300 nuevos trabajadores en el Parlamento que facturarían la suma de cerca de 30 millones de soles. El Congreso, los congresistas representan al país, y en el país hay ladrones, violadores, hay de todo. Acá nos representamos. ¿También hay muchos sueldos? El resultado también hay seguramente en otros sitios. ¿Pero no cree que resta credibilidad al No tiene nada que ver la credibilidad con el comportamiento individual de cada persona. Cabe recordar que esta semana también se reveló la existencia de otro congresista mochasueldos, el legislador de Acción Popular, José Arriola, quien le descontaba el sueldo a sus trabajadores bajo el concepto de labor social. Para mí, de verdad, si vamos a ver lo que está sucediendo acá en nuestro país, a 10.000 nadie le cae bien, pero ahorita en este caso, en lo del Congreso del Área Administrativa, tienen un sueldo. Hasta 1992, cada senador y diputado del Parlamento peruano contaba con apenas 2 trabajadores bajo su mando. Desde 1992 hasta el año 2010, este número se incrementó a 5. Y desde el 2010 hasta la actualidad, cada congresista de la República tiene a 7 trabajadores en su despacho, lo que nos cuesta a todos los peruanos 240.000 soles al mes. Un despilfarro de asesores, comisiones, bonos y plata como cancha, que bien podrían gastarse en la elaboración de proyectos que generen bienestar a la población, pero que terminan siendo manchados por las denuncias de presuntos delitos ejercidos por nuestros padres de la patria, lo que nos revela que bien ganado tiene el Parlamento el porcentaje de 95% de desaprobación de todos los peruanos. A ver, el presidente del Congreso dice, yo he firmado, no estaba muy de acuerdo, así que lo que hice fue firmar con reserva. El hecho concreto es que se ha pagado 9.900 soles a los trabajadores del Congreso. No sé si ya el monto se desembolsó o no, pero decíamos que eran varios millones que se han desembolsado. Hay trabajadores que ganan 1.000, 2.500 soles, todos. Esto parece que es igual, ¿no? Un flat para todos por igual. ¿Qué puede haber detrás de esto? De repente las denuncias por de los muchasueldos. Eso es lo que ¿algo dicen, por ahí? ¿no? O dicen que están comprando el silencio para que dejen de denunciar, porque parece que es... Porque hace un pedido del sindicato. Es lo que ha dicho el congresista Williams. Yo quisiera oír al sindicato decirlo. Yo honestamente, yo creo más en el sindicato que en el congresista Williams. Ajá, Víctor Andrés. A ver, yo creo que acá tengo un informe que dice, de una persona que conoce mucho y está adentro, me dice que este bono corresponde a los trabajadores porque ya se entregó un bono en marzo a los legisladores. Para comentarles que los congresistas ya cobraron su bono de ampliación de legislatura en su momento en el mes de marzo. ¿Y cuánto es ese bono? No sabemos, pero parecería que debe ser una cosa parecida. Entonces, si es así, bueno, están compensando a los trabajadores porque ya los legisladores han recibido... ¿Se hace ese tipo de pagos cuando No ustedes se han debería estado en el Congreso? no ¿Qué ha se debería ocurrido? hacer, no se Usted debería como hacer. expresidente del Congreso, por ejemplo, ¿alguna vez firmó una autorización con reserva? No. ¿Cómo se toma una decisión de ¿Cómo esa firma? naturaleza? Firmo la mitad nomás y la otra mitad de la reserva. No, eso es una payasada lo que ha hecho William, ¿no? Eso no existe. ¿Firmas o no firmas? O sea, si él ha aprobado el bono, lo ha aprobado. Que le dé vergüenza ahora por lo que toda la gente está diciendo y por lo que significa para las víctimas de los trágicos momentos que estamos viviendo por el cambio climático, por las marchas, los asesinatos, etcétera, etcétera. Yo creo que es como decía Vitocho, un insulto al país hacer un acto de esta naturaleza en este momento, ¿no? Cuando hay tanta gente necesitada y tanta gente que ha defendido el sistema y el Congreso en las calles. Pero ahora entiendes por qué fue a hacerle sus 48 millones de soles adicionales Dina Boluarte en un crédito suplementario cuando tienen el presupuesto más alto de la historia de Congreso alguno, 881 millones. El presupuesto en nuestra época era 260 millones, Vitocho. Es decir, casi por 4. Por 4. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Ya la matemática también. Hace 6 años o 7 años. Pero además, en el Congreso bicameral, antes de Fujimori, antes de la nueva Constitución,
El presupuesto de la Cámara de Diputados no llegaba a 15 millones de dólares y el presupuesto del Senado era 10 o 12 millones de dólares. O sea, en total 35 o 40 millones de dólares. Hoy día, con la mitad de congresistas y con 4.500 trabajadores, el presupuesto es 250 millones de dólares. De acuerdo. Yo les agradezco. Eso es mucho dinero. Les agradezco a ambos que hayan estado con nosotros. Mañana seguramente tendremos mayor información sobre lo que dice el informe que mañana será público ya en su totalidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y acá nosotros siempre hemos sido cuidadosos, hemos alabado, por supuesto, reconocido el trabajo de las Fuerzas Armadas y policiales. Eso va por una línea, una cuerda separada. Fueron sin duda importantes, indispensables para la defensa de la democracia. Pedro Castillo cometió un golpe. Eso nadie lo puede negar. Pero tendría que haber existido a estas alturas ya un esclarecimiento y un fortalecimiento y una legitimidad ganada por este gobierno, que sea capaz de establecer responsabilidades sin temor a perder o el apoyo del Congreso o el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es un gobierno débil, pero está en sus manos, está en las manos del gobierno y en sus integrantes saber cómo evolucionar, digamos, hacia la fortaleza, si quiere quedarse, por lo menos hasta 2026. Gracias a nuestros invitados. Nosotros vamos a otros temas porque la situación en la frontera